Padre nuestro. Tú eres digno de toda la alabanza. Hoy tenemos hambre y sed de ti, el único y santo Dios, el Dios vivo, el autor de salvación. Nada nos puede saciar más que tu presencia. Eres bueno y grande. Tu gracia nos cubre para siempre. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy te pedimos que nos hables una vez más. Queremos escuchar tu voz. Toma tu lugar. Siéntate en tu trono. Hoy toda esta ciudad es tu trono. Jesús, hoy te adoramos y venimos rendidos a clamar, pues nuestro corazón ya no puede vivir sin ti. Queremos, anhelamos, necesitamos tu presencia y tu bendición. Y no nos iremos, no nos moveremos. Aquí esperaremos para ver tu gloria. Ven, clamemos al Señor. Canta a la roca de tu salvación. Postrémonos delante del Señor, nuestro Salvador. Este es el tiempo, este es el lugar. Acerquémonos confiadamente, pues Él nos hizo justos por medio de sangre a través de la cruz. Hoy, por el poder del Espíritu Santo, venimos a declarar que al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dale la bienvenida al Rey. Gracias, Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Oh Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en
Muy buenos días. Hoy es domingo 29 de noviembre, todavía seguimos en pandemia y doy gracias a Dios porque nos permiten entrar en sus hogares con esta nueva reflexión que hoy tenemos. Son las 11 de la mañana y Dios permite en este hermoso domingo predicar la palabra de Dios. Este tema que vamos a ver ahora dice el participar en el sufrimiento de Cristo. Nosotros tenemos que ver en esta serie que estamos de la cruz es participar en los sufrimientos de Cristo. Por tanto, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y dice así, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, leemos por favor en tu pantalla, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vamos a repetirlo por favor otra vez, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Vamos a orar. Padre, revélanos lo que quieres decirnos a través de esta enseñanza, Señor, y nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. También, como dice Hebreos, ponemos tu sangre sobre tu palabra, Señor, para que nos dé la revelación de lo que quieres hablar a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor, que están con nosotros viendo esta hermosa enseñanza. Y el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta serie que vamos a ver, dentro de esta serie es el caminar con Cristo, es el participar en los sufrimientos de Cristo. Es muy importante nosotros que sepamos lo que Pablo en un momento decía en el versículo 28, y dice así, y en nada estéis intimidados por lo que se opone. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos por qué asustarnos, por qué amedrentarnos, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Para vosotros es salvación y esto es de Dios. Nosotros podemos ver que en el versículo anterior de Filipenses podemos decir que no nos amedrentemos por todo lo que va a venir en nuestras vidas, sino es parte del proceso que Dios Padre nos quiere llevar, que también nuestro Señor Jesucristo los padeció. Que es no debemos asustarnos, no debemos amedrentarnos, no tenemos por qué tener miedo, pues concedernos, es un privilegio que Dios nos da participar de los padecimientos de Cristo. Por eso dice, a vosotros os es concedido a causa de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio sufrir por Él. Y no solo que creáis, dice, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué quieres padecer? Tenemos que sufrir a causa de que nosotros agarramos la cruz y seguimos el camino de nuestro Señor. Como ven, no es el hecho que padezcamos por Cristo es un privilegio que Dios nos da, que al final de esta carrera vamos a ver el premio que Dios tiene para nosotros por haber participado. Hablar de sufrir es hablar de morir a nosotros mismos. Hablar de sufrir es hablar de morir a nosotros mismos. Primero aceptamos, como dijera Pablo, esta leve tribulación momentánea. Pablo nos dice que es una leve tribulación momentánea porque el tiempo se va rápido. Pero inmediatamente después que avanzamos hacia la forma más alta del sufrimiento, la forma más alta del sufrimiento, óiganlo bien, es sufrir por Cristo. No hay otra cosa mayor en todo el mundo que nosotros vayamos a esa forma más alta de sufrimiento que es sufrir por Cristo. Qué tremendo, qué privilegio podemos ver los que andamos en esta revelación que Cristo, el sufrir por Cristo, qué gran privilegio. Para nosotros encaminar esto a ese gran privilegio, ¿cómo vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a provocar? La desaprobación del mundo. Cuando tú agarras los pies de Cristo, de inmediatamente en la cruz, tú tienes la desaprobación del mundo. La Biblia dice
Así, en la versión Dios habla hoy, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz, lo leemos en tu pantalla, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que buscan la salvación. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir en esta versión Dios habla hoy, que es el mensaje que cuando nosotros agarramos al mundo le parece una tontería? Por eso se van al mundo, se van a la perdición. Pero este mensaje de sufrir por Dios es poder de Dios porque buscamos la salvación. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cómo podemos esperar que el mundo responda a nosotros? ¿Cómo podemos ver que el mundo responda a nosotros si participamos en los sufrimientos de Cristo? Eso quiere decir, ¿cómo nos va a ver el mundo? Para esto podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21, y leemos en tu pantalla, por favor. Y dice así, leamos en voz alta, por favor, ahí donde estás, con tus hijos, con tus seres queridos, con esos pequeños gladiadores que tienes a tu lado. Y dice así, y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido. Vaya, si nos aborrece el mundo, sabemos nosotros que a mí también nos ha aborrecido, dice, antes que a vosotros. Quiere decir que antes que a nosotros ya aborrecieron a Jesús. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Qué tremendo. No tenemos por qué andar haciéndole ahí al mundial, pues. Pero dice, sigue diciendo en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, decía mi Señor y Salvador Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Y luego sigue diciendo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Qué tremendo. Jesús nos dice cómo es el trato del mundo para los que seguimos las pisadas. Si a él lo aborrecieron, también a nosotros nos van a aborrecer. No hay ninguna línea, no hay una mezcla, pues, de lo que nosotros que nos decimos cristianos con los del mundo. Hay muchos cristianos que se van a la disco y todas esas cosas, están en su libre derecho, pero son cristianos, no son cristianos o son cretinos, ¿no? Sabemos que las pruebas tienen un propósito. Aunque no sepamos cuál es el propósito momentáneamente, sí sabemos que las pruebas van a venir y cómo las vamos a soportar con gozo. Por eso en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 13, vamos a leerlo en tu pantalla, por favor, y dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Quiere decir que no es algo extraño que no nos haya dicho, que no nos sorprendamos de la prueba de fuego que va a venir, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocemos con gran alegría. Quiere decir que sí van a venir las pruebas, pero nosotros que no nos sorprendamos, Él lo dijo. Él, acabamos de leer en el Evangelio, Él nos anticipaba el costo de seguir a Jesús. Es un costo glorioso. ¿Por qué debemos regocijarnos? También en Pedro, el apóstol Padre, en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente. Vamos a leerlo, por favor, en tu pantalla. Si sois vosotros vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. ¡Qué tremendo! Cuando vemos, si vosotros somos bienaventurados, doblemente bendecidos. Cuando no leemos la palabra y cuando no estamos acostumbrados a esos insultos que el mundo nos da, nos enojamos. Pero dice, qué privilegio, somos bienaventurados. ¿Para qué? Para que Dios
sea glorificado en nuestras vidas. En tu vida, en la vida de tu esposa, en los videos que están esos niños o niñas hermosos, es glorificado el Padre. El sufrimiento de Cristo. ¿Por qué conviene el sufrimiento de Cristo? Porque dice que el sufrimiento de Cristo es el que nos transforma. El padecer las cosas de Jesús nos va transformando. Forja en nosotros un carácter inquebrantable. Por eso cuando ya andamos en las... decidimos ser cristianos, no cretinos ni cristinos. Cuando nosotros decidimos ser cristianos, algo pasa en nosotros, una metamorfosis que nos va formando en nosotros un carácter inquebrantable. Pase lo que pase, tú estarás en tu carácter firme, con ese poder que dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de temor, amor y dominio. Nos volvemos inquebrantables cuando dominamos. Y toda persona a nuestro alrededor reconoce que algo pasa en nosotros. Dice, esta persona es diferente. Este muchacho actuó así. Este niño se expresa muy hermosamente de algo que él no ve, pero que está convencido que Jesús lo tiene un llamado desde esta pequeña edad. La gente se va a dar cuenta de ese cambio, de esa metamorfosis que sufrimos de un hombre natural al hombre espiritual. Eso es lo que nos quiere decir a través de esto. Esta es la diferencia, pues, entre el que huye de los padecimientos, el cobarde, el collón, que no quiere participar de estos sufrimientos. Pero yo te quiero decir que el que los enfrenta agarra un carácter inquebrantable. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice lo siguiente, leemos en la pantalla por favor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo sé que él era Dios, pero cuando él estuvo con nosotros, se desprendió de esa deidad para ser un hombre como tú y como yo, para que esta enseñanza sea parte y forme parte de nosotros. Por eso ya, aunque era hijo de Dios, ¿por qué? Por lo que padeció, aprendió obediencia. Nos deja un camino que si padecemos, aprendemos a obedecer la palabra de Dios. No una parte, sino todo. Y habiendo sido perfeccionado por la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia es un punto clave. La obediencia es parte de. La obediencia nos lleva a un conocimiento mayor de Dios, pero nos hace con un espíritu hermoso, de una mujer hermosa, de un hombre varón hermoso, de un niño. Un hermoso espíritu inquebrantable. ¿Cómo es que Jesucristo alcanzó la perfección? Leemos lo que dice Hebreos 2, 10, 11. Con la versión Dios habla hoy, tenemos lo que dice lo siguiente. Lo leemos, por favor. Todas las cosas existen por Dios, para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos sean parte de su gloria. Él quiere que participemos en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a nuestro Señor Jesucristo. Viene la perfección para que nosotros seamos perfectos, el Salvador de ellos. Porque sigue diciendo, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como Él, que los que consagra. Por esta razón, sigue diciendo, Dios habla hoy, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y nosotros pensamos, ¿por qué nos dejó este ejemplo nuestro Señor Jesucristo de padecer? ¿Por qué Él quiere? Yo te quiero decir, todos estos padecimientos los padeció porque se despojó y se volvió como tú, como yo. Que Él lo pudo hacer, tú y yo lo podemos hacer también. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 y 23, vamos a leerlos por favor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual,
no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sigue diciendo en el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Qué tremendo. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que todo lo juzga. Por eso cuando vemos a Jesús, cuando estaba en los momentos más difíciles del camino a la cruz, camino de sufrimiento, que tenía que cumplirlo en ese, vamos a llamarle precioso holocausto, Él, en tanto sufrimiento que ya no había sangre, ya no había nada, los golpes, todo amorató, todo lo que padeció, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo. Entonces, Él nunca respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa a aquel que juzga causamente. Muchos pueden decir, ¿y yo por qué tengo que sufrir por Cristo? Lo puedes decir. Si vives una vida, un disque cristianismo o cristiano mediocre, no puedes seguir sufriendo porque Dios te dio un libre albedrío y tú puedes pensar, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Yo qué tengo que ver con Cristo? Sí tienes razón en decirlo, porque nunca has sido cristiano ni cristiana. Has sido nada más de boca para afuera, de dientes para afuera, pero dentro de ti es, como dijo Jesús, sepulcros blancos, podridos por dentro. Y dices, ¿por qué tengo yo que sufrir? Y aquellos que así piensan, así tristemente, jamás, óyeme bien, jamás vas a experimentar el gozo de ver una vida rendida a los pies de Cristo, porque no lo conoces. Es pura faramaya, puras cosas que no funcionan. Eso puede seguir tu vida religiosamente, porque los religiosos mataron a Jesús. Esto va más allá de tu religión, es un conocimiento directo del Creador que mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros padezcamos también como lo hizo. Pero hay un gozo, como decía Pablo. Por eso estamos hablando del quebrantamiento de ese hombre y esa mujer carnal, de ese joven carnal, de esa mujercita carnal. Tiene que llegar allá, como dice nuestro Señor Jesús, el que cae sobre la roca, que es Jesucristo, será quebrantado. Yo prefiero ser quebrantado, que si la roca cae en mí, como dice su palabra, seremos desmenuzados. Yo prefiero el quebrantamiento. Para esto hubo la aprobación de Dios. Es el tercer punto que vamos. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Para la aprobación de Dios, el Padre Celestial. Aquellos que sufren tienen una ventaja sobre los que no sufren, y es que Dios ve con agrado todos aquellos que padecemos por seguir las pisadas del Maestro. Es camino de cruz, camino de sufrimiento, camino de lloro, camino de lamento, pero una cosa sí sé, que es el camino de victoria, donde vas a ver por fin, cuando llegues allá, vas a llegar con una gran victoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20, sigue diciendo Pedro lo siguiente. Leemos en tu pantalla, por favor, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Es decir, que una Biblia te golpea y lo soportas. ¿Por qué no más sabiendo lo bueno que sufrís y lo soportáis? Es ciertamente aprobado por Dios si lo hacemos por causa de Jesucristo. Esta es la grandeza, que toda la Biblia nos habla de cosas maravillosas. Además que has querido un regalo de salvación, pero hay un proceso que Dios quiere trabajar en tu vida, siempre y cuando tú y yo estemos de acuerdo, que Él trabaje y dejes toda la basura, todo ese hombre carnal que necesita ser quebrantado para dar apertura al preciosa mujer o el precioso varón o precioso niño que está acá adentro, que tiene que florecer.
Por eso vale la pena. ¿Ves? Ser aprobado por Dios. Sufrir te hace algo digno. El sufrir estos padecimientos por Cristo se hace algo digno. No intentes escapar, pues, como dice Pedro o Pablo, de esta leve tribulación momentánea. Dime allá en tu casa, de esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué es pasajera? Porque la vida es pasajera, todo se va. Pero nosotros tenemos un espíritu que es eterno. Este espíritu que tenemos nosotros, no el Espíritu Santo, el espíritu del hombre y de la mujer y de todo, es eterno, pero tiene un fin y tú lo determinas. Este pequeño segmento de vida que vivimos determina una eternidad, o es con Dios o es con el diablo. Tú decides seguir con tu camino o seguir las pisadas del Maestro. De todas maneras, va a haber una consecuencia, pero dice, esta leve tribulación momentánea, este pequeño segmento de vida que vivimos. ¿Cómo lo quieres vivir? En 2 de Tesalonicenses leemos en el capítulo 1, versículo 4 y 5, dice así: por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia en ese tiempo de Pablo soportaba tribulaciones y las soportaban, y las persecuciones como persiguieron a Pablo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por lo cual asimismo padecemos. La iglesia toda la vida ha padecido persecuciones, no la han desechado, habla mal de él. Todo eso que padece es parte de lo que tenemos que pasar, porque está escrito, y así va a ser, y Jesús nos lo dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. Pablo también sabía esto. Él trató de no escapar de las pruebas, sino que las recibió alegremente de la mano del Padre. ¿Por qué soportaba Pablo esto? ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué tanto padecimiento? Bien, podemos ver en la carta a los romanos lo que mismo Pablo les dice, capítulo 17 y 18, y dice lo siguiente, lo leemos en su pantalla. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, somos coherederos y herederos si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente que hablaba Pablo no son comparables, óyelo bien, no son comparables por nada con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Algo glorioso nos espera, pues. Vale la pena los padecimientos, vale la pena el evangelizar, vale la pena que nos rechacen, vale la pena las persecuciones, vale la pena dar la vida por Jesús. Si en algún momento llegas a desanimarte por las pruebas, debes recordar lo que dice este hermano hermoso Pablo en la carta a los Hebreos, y dice así, leemos por favor: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es que nos cansemos? Hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado. Y sigue en el versículo 5, leemos: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que reciben por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, se os trata como hijos, porque el hijo, ¿qué hijo es aquel el que padre no disciplina? Quiere decir que Dios mandó a su Hijo a padecer todo para que tuviéramos un camino de una reconciliación con Él. Conclusión, vamos a ver la conclusión, estamos terminando. Cuando llegue el fin, cuando ya lleguemos a la meta, cuando ya a la base de todos los sufrimientos, cuando llegue el fin, Dios va a rescatar a sus hijos, aquellos que participan del sufrimiento
y les hará y se hará realidad lo que nos ha prometido. Por eso podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y leemos ahí en tu pantalla. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, óyelo bien, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para esto podemos ver, para vencer, ¿qué se necesitan? 3 cosas maravillosas, 3. Y las vamos a ver en la misma palabra de Dios. 3 cosas que tú y yo debemos tenerlas en nuestro corazón. Dice en Apocalipsis 12, 11. Fíjense lo maravilloso. Estamos ya viendo el futuro. Después de pasar estas pruebas, esto es lo que nos espera. Hay un premio muy grande que dice, y ellos, óyelo bien, dice, y ellos, está en tu pantalla, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué vencimos? Por la sangre del Cordero, número 1. Número 2, y dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Quiere decir que todo esto que hemos platicado es porque al fin tú vas a penetrarte, tener que salir ese hermoso varón y esa hermosa mujer de Dios. Por eso dice, por el testimonio, tu testimonio vale mucho para que el mundo crea. Tercero, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Qué tremendo, menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Gloria a Dios. Por eso dice en Apocalipsis, esta es la gran promesa que tenemos. Escojamos entonces sufrir las aflicciones con el pueblo de Dios. Es parte de nuestra nueva naturaleza, estimando a Jesucristo más que a las riquezas, y por el gozo, óyelo bien, y por el gozo que tenemos por delante, un premio hermoso, lo que estamos viendo en Apocalipsis. Soportemos la cruz y sentémonos de sentarse con gozo en el trono de Dios con Cristo nuestro Señor. Por eso dice, como fin de esta enseñanza, en Apocalipsis 3:21, y lo leemos, y prepara tu corazón para orar. Y dice, al que venciere, óyelo bien, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense nada más lo que dice papá, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesucristo está a la diestra del Padre, pero dice una gran promesa, al que venciere, le daré el gran privilegio que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, ustedes van a vencer, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué promesa tan grande! Sentarte al lado de Jesús en el trono de nuestro Señor. Ese es lo que vamos a lograr si agarramos el camino de la cruz, el camino de la victoria, el camino del gozo, el camino del sufrimiento, el camino que Dios nos tiene preparado. Es gran premio sentarte en el trono de nuestro Padre Celestial. Vale la pena caminar las pisadas de la cruz, camino de vencedores, camino de vencedoras. Tú lo puedes lograr, esa es nuestra meta. Y déjate de cosas que no funcionan para nada. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra, de tener los pensamientos tuyos, Señor, de poder decir, Señor, que tú, Padre Celestial, nos haces participar en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Tú no nos mandaste una carga que no pudiéramos soportar, Señor, sino todo esto lo podemos hacer si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de hablar, Señor, de comportarnos, Padre Santo, en el hogar, en este tiempo de pandemia tan difícil, que tanta falta hace, que vean un ejemplo claro de quiénes somos, Señor, para impactar este mundo, Señor. Es un camino de victoria, Señor, un camino de amor, un camino de sufrimiento, un camino para pasar allí
todo lo que nosotros tenemos que hacer con tantos problemas que hay en el mundo, pudiendo ser esa luz que puede ser un gran testimonio en nuestra vida, en lugar de confundirnos con gente mediocre del pecado que nos llama, el mundo nos quiere absorber, Señor, en este tiempo. Pero, Señor, tu palabra poderosa nos puede hacer cambiar con una decisión que nosotros tomamos de agarrar el camino de victoria, el camino de la cruz, el camino del quebrantamiento, Señor, el camino de victoria, el camino de vencedores. Este cascarón humano sea roto, Señor, para que dé fruto, salga ese precioso varón y esa preciosa mujer que no puede salir, pero que puede ser quebrado ese cascarón a los pies de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese precioso niño que podamos llevarlos a nuestros hijos a un camino de victoria de este tiempo, preparándolos para la batalla que ellos se van a enfrentar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender esto. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Compúngenos nuestros corazones a un arrepentimiento genuino, Señor, a un arrepentimiento que podamos de ser egoístas, dejar de ser egoístas para ver la necesidad primero de nuestro hogar y luego del mundo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.